Cantamos alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, porque su nombre es digno de toda alabanza. Eso es lo que dice stanza, esa estrofa que John y yo hemos cantado juntos desde 1995, 96. Empezamos a trabajar juntos en la obra del ministerio y esa era una de las alabanzas que cuando teníamos la oportunidad de ministrar en algún lugar hacíamos. Una cordial bienvenida a todos los que están con nosotros en la tarde de hoy. Es un buen día para estar en la casa del Señor. Hay algunas caras que están de visita, que hacía tiempo que no veíamos. Nos gozamos mucho, ¿verdad?, con verlos nuevamente. En la tarde de hoy, yo siento la inclinación, el deseo de entrar por la salida. Comenzar con la conclusión de la enseñanza del día de hoy. La conclusión de la enseñanza de hoy es una verdad profunda que solamente puede ser discernida por aquellos que tienen su entendimiento ejercitado y pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto. No todo el mundo, cuando escucha lo que voy a decir, va a decir amén, va a alabar a Dios, porque la afirmación requiere eso, requiere ser una persona que ha ejercitado su entendimiento, lo que la capacita para discernirla. Y al mismo tiempo, pues, entenderla como algo correcto, aunque incómodo, correcto. En el día de hoy vamos a hablar de la razón de ser del amor cristiano. ¿Por qué el amor cristiano? ¿Por qué existe ese amor cristiano? ¿Qué es lo que mueve este amor cristiano? ¿Qué sostiene este amor cristiano? Esta es la afirmación. Probablemente una de las razones por la cual Dios permite que el mundo odie los cristianos es para que el cristiano pueda devolver amor a aquellos que le odian. Podemos entender lo que acabo de decir, pero solamente los que tienen su entendimiento ejercitado por la obediencia al recibir la palabra de Dios han madurado como para poder decir amén, gloria a Dios a eso. Otra vez, probablemente una de las razones por las cuales Dios permite que el mundo odie a los cristianos es para que el cristiano pueda devolver amor a aquellos que le odian. Todo aquel que comparte la naturaleza de Dios se goza en compartir el amor de Dios. En palabras de Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados, bendecidos, dichosos seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan por mi causa, y por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En palabras de Jesucristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, no sacarle el cuerpo a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen.
haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esas acciones que Jesucristo describe ahí no pueden hacerse a menos que Romanos 5:5 haya sido realizado en la vida de nosotros. Romanos 5:5 nos recuerda que el amor de Dios ha sido derramado como el torrente que desciende de una catarata, las cataratas del Niágara o el Salto del Ángel, o usted sabe, toda esa agua ahí, es el torrente de así se ha derramado el amor de Dios en el corazón del creyente por la presencia del Espíritu Santo. Solamente eso puede permitir que las exhortaciones de Jesucristo a devolver bien por mal, a amar enemigos, a hacer el bien a los que os persiguen, puede realizarse. Mi esperanza es que ese amor de Jesucristo haya sido derramado en el corazón de cada uno de los que se encuentran aquí. Si no ha sucedido todavía, pues que suceda pronto, aún en el día de hoy. Así que acompáñenme a orar un momentito, por favor, y entonces vamos a leer antifonalmente la porción bíblica que nos preocupa hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el día que nos has dado. Gracias por la lluvia preciosa que nos has regalado. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros durante toda esta semana. Y gracias por regalarnos tu santa palabra. Gracias por habernos bautizado, sellados con tu Santo Espíritu. Y gracias por la libertad que tenemos en este país, Padre, que tú has concedido para que podamos tener libertad de culto y podamos reunirnos, Señor, en cualquier lugar, en cualquier momento, para adorarte a ti y para alabar tu nombre, Señor. Oro por las personas que están aquí que aún no han entregado su vida a Jesucristo. Oro para que tú, a través de la enseñanza, abras los ojos de su entendimiento y que puedan salir de aquí con un entendimiento más claro de quién en realidad es Jesucristo, y que ese entendimiento resulte en que ellos quieran también atesorarlo a Él como Él se merece. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la razón de ser del amor cristiano. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la porción bíblica, por favor. Como hacemos aquí, pues yo leo el primer versículo y usted lee el próximo, y así hasta que leamos toda la porción. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Señor, bendiga su palabra. Puede sentirse, por favor. Okay. Así que vamos a hablar de la razón de ser del amor cristiano. Vamos a hablar de cuál es la razón
detrás de este amor cristiano? ¿Cuál es el fundamento, si usted quiere, del amor cristiano? ¿Por qué es que es tan importante el amor cristiano en la vida de los seguidores de Jesucristo? Más importante todavía para la serie de enseñanzas que hemos estado haciendo, que se titula Señor, rehúso servirte indolentemente. ¿Por qué el cristiano verdadero, ese que rehúsa servir a Dios indolentemente, necesita amar cristianamente? Muchos de nosotros hace algún tiempo decidimos primeramente reconocer que nuestro servicio a Dios era un servicio indolente. La palabra indolencia, usted busca en el diccionario, puede que sea definido como ausencia de dolor. Indolencia también, por alguna razón, es definida como incomodidad, como sufrimiento. Pero cuando vamos entonces a la palabra indolentemente, significados sinónimos para esta palabra indolentemente es negligentemente, deslealmente, perezosamente, descuidadamente, tardíamente, engañosamente, falsamente. Muchos de nosotros, gracias a la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos fuerza a no ser hipócritas, al ser confrontados con la realidad de Dios, de la santidad de Dios, las demandas de Jesucristo para que aquellos que les sirven, pues llegamos a la conclusión de que nuestro servicio para el Señor era un servicio indolente y tomamos la decisión de que, Señor, rehúso seguir sirviéndote indolentemente. Ya no quiero continuar sirviéndote descuidadamente, perezosamente, cuando me sobre tiempo, engañosamente. Te sirvo, pero negligentemente. No, basta de eso. Y ya hemos dicho a la saciedad que lo contrario de esa palabra indolentemente, en términos de nuestra relación con Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro amor por Dios, lo contrario es genuinamente. Rehúso servirte indolentemente y quiero servirte genuinamente, verdaderamente. La frase que quizás mejor lo describe es: quiero servirte de todo corazón, con todo lo que tengo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el cristiano que desea servirle a Dios de todo corazón, rehúsa servirle a Dios indolentemente. Y la pregunta entonces que hicimos hace un segundo es: ¿por qué el cristiano que rehúsa servir a Dios indolentemente necesita amar cristianamente? Necesita amar conforme a la definición que la Escritura nos da, y particularmente la definición que vemos aquí en esta porción bíblica de Primera de Juan. Sabemos que la cuestión de amar es un tema que Juan repite mucho, ya sea en su evangelio o en sus epístolas o en el último libro de la Escritura, que es el libro de Apocalipsis. Juan habla mucho acerca del amor. La palabra de Dios enseña, la Biblia dice, que el amor es la evidencia válida, escuche por favor, de nuestra relación con Dios. El amor, bíblicamente definido, es la evidencia válida de nuestra relación y de nuestra comunión con Dios. El amor, por otro lado, es parte integral de la naturaleza de Dios. Y si usted y yo estamos unidos a Dios por medio de nuestra fe para salvación en el Señor Jesucristo, inevitablemente entonces, si estamos unidos por Dios por esa fe, nosotros compartimos la naturaleza de Dios. Y dado el caso, porque tiene cola, ¿verdad?, que la naturaleza de Dios es amor, entonces el amor es la evidencia de la realidad de nuestra vida espiritual. Si tenemos vida espiritual, pues eso se evidencia a través de la expresión del amor bíblico, la agape love en inglés, ¿verdad?, que la Biblia nos habla. Otra cosa que podemos decir es que la Biblia dice, la palabra de Dios nos enseña
que la persona que conoce a Dios, que la persona que ha nacido de Dios, confirma con su vida la naturaleza de Dios. Yo conozco a Dios en términos de una experiencia donde dos partes se han convertido en una. Yo he nacido de Dios, yo andaba muerto en mis pecados, espiritualmente muerto por medio de la fe en Cristo. Ahora mis ojos son abiertos, ahora estoy vivo espiritualmente, ahora puedo discernir espiritualmente, puedo ver espiritualmente. Y la persona que ha tenido esa experiencia de conocer y de nacer de Dios, confirma esa realidad en su vida nuevamente. La vida de Dios, la naturaleza de Dios se expresa a través de su vida. Si no me he hecho entender, lo que quiero decir es esto. El creyente espontáneamente, no por obligación, no porque es lo que la gente está esperando de mí, el creyente verdadero espontáneamente practica el amor cristiano. Porque el amor cristiano es parte de la naturaleza de Dios. Es inevitable. La hermana Daisy me preguntó ahorita por qué razón usted está demasiado contento, usted está demasiado alegre. Mi respuesta es, pues no lo puedo evitar. Estoy rodeado de gente que amo y gente que me ama con el amor que Dios ha derramado en el corazón de ellos y en el corazón mío. Es imposible no estar sonriendo, es imposible no estar feliz, es imposible no gozarme a ver esos chiquitos, no es imposible no sentirme lleno de alegría a ver esos jóvenes venir temprano debajo del agua a estudiar la palabra de Dios. Es inevitable sentirme de gozo al ver estos hermanos, no son muchos, hermanas, no son muchas que son mayores que yo, que son mis tías o mis abuelas o lo que sea, es inevitable, porque el amor de Dios se ha derramado en ellos y emana de ellos, y todo el que está a su alrededor es partícipe de ese amor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Good. Más claro aún, ese amor ágape, ese amor sacrificado, no es una respuesta forzosa, siempre es una respuesta natural. No es una respuesta forzosa. Nadie tiene que estarme empujando para que yo ame de esa forma, para que yo ame a mis hermanos. Sean boricuas, yo soy boricua, sean venezolanos, sean cubanos, sean africanos, sean norteamericanos, sean los que sean, nadie tiene que forzarme a amarlos con ese agape love, con ese amor agape. Es algo espontáneo, es algo que sale porque sí. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchos de nosotros tenemos una herencia espiritual que es altamente religiosa y ritualista. Amén. ¿Alguien me entendió? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ok? Siendo altamente ritualista, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Pues no provee para que haya una interacción, un compañerismo, una comunión con otros hermanos en Cristo. Porque la función religiosa y ritualista, ¿verdad?, se limita a un día en la semana, una hora en particular. Realicé tales o cuales actividades religiosas, me fui para mi casa sin tener interacción de ninguna clase con otros que comparten supuestamente la fe que yo tengo. En Cristo la cosa es distinta. En nuestro texto
que leímos hace un momento, encontramos al apóstol Juan en 3 ocasiones exhortándonos a amarnos los unos a los otros. Juan sostiene su exaltación dándonos 3 verdades esenciales acerca de Dios. Si no me explico, dándonos 3 razones válidas por las cuales debemos rehusar amar indolentemente. La primera de ellas es por lo que Dios es. ¿Por qué rehusar amar indolentemente? Por lo que Dios es. Y la Escritura nos dice que Dios es ¿qué? Es amor. Dios es amor. No es que el amor es Dios. Dios es amor. Versículos 7 y 8. Esto dice: amados, agapao es la palabra. En otras palabras, divinamente amados. Hablando de todos aquellos que han nacido de nuevo, de la iglesia, de los verdaderos cristianos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Está hablando de una acción continua, está hablando de amarse con el tipo de amor que produce el Espíritu Santo. Y la razón por la cual precisamos amarnos con ese tipo de amor que produce el Espíritu Santo es porque el amor es de Dios. En otras palabras, que el amor bíblico, el agape love, el amor ese ágape, es inherente a todo lo que Dios hace. Todo aquel que ama habitualmente, ese amor ágape que es sacrificado, que es espontáneo, que es genuino, que no es fingido, todo aquel que habitualmente ama es nacido de Dios. En otras palabras, ha tenido un nacimiento espiritual. Y como ha tenido un nacimiento espiritual, alabado Cristo, comparte la naturaleza de Dios. Todo aquel que ama habitualmente es nacido de Dios y conoce a Dios. Tiene un conocimiento íntimo de Dios. Es el conocimiento donde 2 partes se juntan y se convierten en una. Donde ya no hay reservas, donde no hay áreas donde no hay conocimiento. Es comunión lo que sugiere esa palabra. Versículo 8. El que no ama, por otro lado, el que no tiene un estilo de vida habitual de amor, el amor cristiano, el amor ágape, el amor sacrificado, el amor no fingido, esa persona no ha conocido a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 25, pasaje sumamente serio, feo, que todo el mundo debe saber y estar consciente de que existe en la Biblia. Mateo 7:25 dice lo siguiente: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Son las palabras de Jesucristo a personas que eran altamente religiosas al punto de poder realizar actos sobrenaturales, sacar demonios, sanar enfermos, profetizar, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, sin haber conocido personalmente, sin haber tenido esa experiencia de nacimiento espiritual. Y Jesucristo, al final de la vida de estas personas que están reclamando: hey, nosotros hicimos todo esto en el nombre tuyo, fuimos a tal iglesia y dimos ofrendas, hicimos tal peregrinaje y cumplimos con tales sacramentos, acuérdate de mí. A eso Jesucristo le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y sabemos que Jesucristo es Dios, y siendo Dios es omnisciente. Quiere decir que el conocimiento al cual Cristo hace referencia no es un conocimiento cognitivo e intelectual, es un conocimiento íntimo donde 2 partes se juntan y se hacen una. El que no ha conocido a Dios, porque no ha tenido ese nacimiento espiritual, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La naturaleza correcta, el carácter, la esencia de Dios es amor. Dios es Dios y Dios es un Dios amoroso. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Dios es amor.
es una de 3 expresiones en los escritos del apóstol Juan que nos ayuda a conocer el carácter, la naturaleza de Dios. Dios es amor. Juan también ha dicho en su evangelio, San Juan capítulo 4, versículo 4, que Dios es espíritu. En su conversación con la mujer samaritana, Jesucristo dijo, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. En la carta que estamos leyendo, estudiando, primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, Juan escribe que Dios es luz y que no hay tinieblas en él de ninguna clase. Escríbase esto en su bosquejo, por favor. Dios es espíritu en cuanto a su esencia. Lo que quiero decir con eso es que Dios no es de carne y hueso y por consiguiente Dios no está limitado a tiempo y espacio. Escriba lo siguiente. Dios es luz en cuanto a su naturaleza santa. En la santa palabra de Dios, en la Biblia, la luz es símbolo de pureza, es símbolo de santidad. La contraparte de eso es que la oscuridad es símbolo de pecado. Así que vemos que Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es amor. Como dije hace un momento, eso no quiere decir que el amor es Dios. Escuche bien, baje los guantes, sea humilde, tenga una disposición de escuchar cualquier cosa que Dios quiera comunicarle en el día de hoy a través de su palabra. No los comentarios que el pastor tonto pueda hacer, que soy yo, sino lo que Dios dice en su palabra. Eso no quiere decir, cuando decimos que Dios es amor, que el amor es Dios. Tampoco quiere decir que porque 2 personas se amen, su amor necesariamente es bueno. Paréntesis. Mucho de lo que la cultura donde nosotros vivimos llama amor no refleja ninguna relación con el amor santo y espiritual de Dios. La mayor parte del amor que se promueve en la cultura donde tú y yo nos ha tocado vivir, en su mejor momento, es inmoralidad dignificada. Obviamente, todo depende del color del cristal a través del cual usted mire. En el caso nuestro, el cristal a través el color del cristal a través del cual nosotros miramos es este libro, es la palabra de Dios. Conforme a la definición de amor, descripción de amor que la palabra de Dios tiene, el amor que se promueve en la cultura donde nosotros vivimos, nuevamente, en su mejor momento, es inmoralidad dignificada. Si usted utiliza como criterio lo que pueda decir Oprah o Laura de América o quien quiera que sea, o las novelas o lo que sea, pues entonces lo que yo estoy diciendo es una ignorancia. Porque conforme a la perspectiva de estas personas que acabo de mencionar, o estos programas de televisión, o sitcom que hay en la televisión, pues entonces el amor pues no es, como dije hace un momento, inmoralidad dignificada. Porque el criterio que ellos tienen, la definición que tienen de amor, es muy distinta a la definición que tiene la palabra de Dios. ¿Estamos? Right? Okay. La palabra dice que la palabra de Dios dice que el amor que proviene de la esencia de Dios es espiritual y es santo, porque Dios es espíritu y Dios es luz. Romanos 5:5, escriba Romanos 5:5 por cualquier lugar por ahí. Pasaje clave para todo lo que hemos estado hablando. Pasaje clave para poder vivir y recibir el señalamiento con el cual comenzamos la enseñanza en el día de hoy.
Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La palabra derramado es clave, porque lo que habla es de un torrente. Y lo que me viene a la mente es otra vez esos chorros de agua descendiendo de una catarata caudalosa, ¿entiendes? Esa es la forma en que el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. Así que el cristiano, ¿cuántos son cristianos? El cristiano verdadero es el que ha nacido de Dios. ¿Ok? Que hay distintas clases de tipos de cristianos. Bueno, hay cristianos que son falsos y hay cristianos verdaderos. El verdadero es la persona que ha nacido de Dios, que comparte la naturaleza de Dios. El cristiano es una persona que ha nacido de Dios y por lo tanto comparte la naturaleza divina de Dios. Interesante que no solamente el cristiano ha nacido de Dios, sino que el cristiano conoce a Dios. De paso, importante, conocer es mucho más que un entendimiento intelectual. La palabra conocer, ya lo he sugerido varias veces con la expresión que he utilizado señalando que dos partes se convierten en una. La palabra conocer muchas veces se usa para describir la relación íntima entre el esposo y la esposa. Lo vemos en Génesis, ahí en sus notas, en la pantalla, en su Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer. Sabemos que no está diciendo ahí que fue que finalmente se la presentaron y supo quién era ella, ¿no? Sabemos que conoció, está hablando de esa intimidad, ¿verdad? Coito, si usted quiere, entre el esposo y la esposa en el contexto matrimonial. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y digo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Así que conocer implica, preste atención porque es importante, implica una relación profunda con Dios. En esa relación disfrutamos de la vida de Dios y disfrutamos del amor de Dios. Al mismo tiempo, esa relación nos permite percibir la verdad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme ver si puedo dar una aplicación para resumir esta parte de la enseñanza. Una persona que dice que conoce a Dios y está, dice ella, en unión con Dios, inevitablemente será afectada por esa relación. Si yo digo, yo conozco a Dios, otra vez, no intelectualmente, en la intimidad que describimos hace un momento, y si yo digo, yo estoy en unión con Dios, esa intimidad, ese conocimiento, inevitablemente va a afectar mi vida y las relaciones que yo tenga. Es como el hombre que robó una cantidad bien grande de un material radioactivo en un hospital. Cuando el administrador del hospital se entera del hurto, del robo, se comunica con el jefe de la policía y le pide por favor que se comunique o de alguna forma con la persona que robó y que le explique lo siguiente. Dice, por favor, adviértale al ladrón que está cargando con la muerte. Hágale saber que el material radiactivo no se puede esconder. Déjele saber que mientras lo tenga en su poder, le va a estar afectando desastrosamente. Y si usted conoce a Cristo, usted no está cargando con muerte, usted está cargando con vida. Y si usted conoce a Cristo, el material amoroso de Cristo no se puede esconder.
porque el amor de Cristo ha sido derramado como un torrente en su corazón. Y si usted conoce a Cristo, inevitablemente esa relación va a afectar todos los aspectos de su vida, va a afectar su matrimonio, ¿cuánto dice amén? Va a afectar su familia, que es lo que, gloria al nombre de Jesús, que perseguimos, ¿right? De forma tal que ya dejemos de ser egoístas y estar pensando en mí, en lo que fulana puede hacer por mí, para que yo sea feliz, porque yo me casé para que ella me haga feliz, pero ahora que estoy en Cristo, pues todo eso cambia, porque ahora mi meta no es que ella me haga feliz, sino yo hacerla feliz a ella. Dios se encarga de mí. Así que en primera instancia, ¿por qué rehusar amar a Dios indolentemente, negligentemente, deslealmente, perezosamente, descuidadamente, tardíamente, engañosamente, falsamente? ¿Por qué rehusar hacer eso? Por lo que Dios es. Dios es amor. Segundo, por lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo fue que expresa su amor, que envió su Hijo, Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 9, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Perdóname, por favor. Escribe Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Este es el ejemplo supremo para con nosotros, en relación a nosotros, que Dios nos ha dado. Este es el ejemplo supremo del amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál es? En que Dios envió, subraya esa palabra que es importantísima, a su Hijo unigénito al mundo, ese es el Señor Jesucristo, para que vivamos por Él, para que vivamos por Él, para que vivamos por Él, no con Él, para que vivamos por Él. También Él vive en nosotros y nosotros en Él, pero aquí lo que está diciendo es para que vivamos por Él. Y esa vida es espiritual, para que espiritualmente vivamos por Él. El ejemplo supremo del amor de Dios para con nosotros es en que Dios envió a Jesucristo. La palabra envió es apostelo, de donde sale la palabra apóstol. Y lo que quiere decir cuando dice que Dios envió a su único Hijo, fue que Dios comisionó a su único Hijo para una tarea y gloria a Jesús, lo comisionó con credenciales, con todo lo necesario que Él iba a necesitar para que su trabajo, su labor, su tarea, su función tuviese la credibilidad necesaria. He ahí el hecho por lo cual Jesucristo en su ministerio terrenal hizo toda clase de milagros con la naturaleza, restaurando la vista de los ciegos, multiplicando alimentos, mandando a la tormenta que se callase, permitiendo que Pedro caminase por el agua. Eso es parte de su apostelo. Eso es parte nuevamente de la comisión que Dios le había encargado a su Hijo unigénito importante, porque ilustra una relación única y exclusiva con el Padre. Unigénito sugiere también existencia eterna. Esto es en el idioma griego, obviamente. Unigénito también destaca o recalca separación del resto de la creación. Unigénito. No hay más como este. Una separación distante del resto de la creación. Dios envió a su único unigénito al mundo para que vivamos por Él. Está hablando de vida eterna, está hablando de vida espiritual. Más adelante en el capítulo 5, Juan escribe, y este es el testimonio, esta es la verdad absoluta, que Dios nos ha dado vida. Está hablando de vida espiritual. Y esta vida espiritual está en su Hijo. El que tiene el Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo, sea bautista, sea pentecostal, sea presbiteriano, sea católico, sea metodista, sea luterano, sea lo que sea, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Versículo 13 concluye diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Versículo 10. En esto consiste en el amor inherente a la naturaleza de Dios, ese amor divino, ese amor ágape, que es sacrificado. Repita conmigo: el amor verdadero se sacrifica. Otra vez, el amor verdadero le gusta sacrificarse. Strong, right? ¿Se da cuenta? Por eso es que en las sesiones de los miércoles de Matete, que tan beneficiosas son, partimos de la premisa, el punto de partida es que todos nosotros, incluyendo a mí, tenemos un concepto, una idea gracias, un concepto, una idea distorsionada de Dios, de la Biblia, deformada. Así venimos y necesitamos que Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento que resulta del estudio profundo y humilde de la palabra de Dios, trae a nosotros. Decir que el amor sacrificado, que el amor genuino y verdadero le gusta sacrificarse, pues no es compatible con la mayor parte de la mente de cada uno de los que están aquí. ¿Y por qué razón? Pues porque el concepto que nosotros tenemos del amor de Dios, ¿sabe? El amor que Dios quiere para nosotros es un concepto deformado, distorsionado, que necesita ser enderezado. Y cuando el ser humano con humildad reconoce eso, pues va en la dirección correcta. Mientras el ser humano diga: a mí plin y a la manaba dulce coco, no me interesa, me resbala, me entra por un oído y me sale por otro, eso no tiene que ver conmigo. Allá que yo sé que sí que lo necesita, yo no necesito eso. Yo tengo conocimiento, además yo tengo que trabajar, además yo tengo que hacer un montón de cosas, además yo estoy cansado, además yo tengo que llevar los muchachos para la escuela y cuestiones, tengo que levantarme temprano, ¿qué tal? Pues mientras el ser humano piense de esa forma, pues poco probable que pueda reconocer que su entendimiento, su comprensión de Dios, de su palabra, de su rol como esposo, como esposa, como hijo, como cristiano, es un entendimiento que está distorsionado, torcido, y que necesita ser enderezado por el estudio profundo, genuino y real de la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso, cuando una persona entiende eso, pues no le cuesta mucho tener que viajar 15 minutos, 20 minutos para venir y sentarse y estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Okay. ¿En qué consiste el amor? No es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Así que nuestro amor por Dios no se originó en nosotros. De paso, Dios siempre ha amado al pecador. No ama al pecado, pero ama al pecador. Y dice: y nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Subraya esa palabra que ya hemos hablado en nuestro estudio porque es importante. La implicación es que el sacrificio que satisface totalmente todas las exigencias de la ley fue realizado. Esa es la propiciación. También habla de apaciguar la ira de Dios. ¿Ok? Versículo 11. Amados, si Dios así nos ha amado, enviando a su Hijo unigénito como propiciación, como expresión de su amor sacrificado por nosotros, si eso ha sucedido, ¿cuántos están de acuerdo que eso ha sucedido? Eso ha sucedido. También debemos amarnos
unos a otros de la misma forma, con un amor sacrificado. El punto es que los cristianos verdaderos tienen la obligación moral de amarse unos a otros. ¿Cómo voy a amarme uno a otro si yo no conozco, yo no sé quién es? Right? Domingo que viene vamos a tener un picnic después del servicio que iba a tener hoy, pero por la cuestión de la Biblia no pudimos tenerlo. Está una oportunidad para conocerse. A las 11 de la mañana tenemos un programa que se llama La Biblia Dice, con grupos pequeños. Ahí tenemos la oportunidad de conocernos. Los miércoles en la noche tenemos la sesión de matete, esta otra oportunidad para conocernos. Tenemos grupos de oración lunes en la noche y jueves en la mañana, y tenemos otra oportunidad para conocernos y poder hacer lo que Dios dice, amarnos unos a otros. Así que los cristianos tienen la obligación moral de amarse unos a otros. Escuche que es importante. Ahora que tenemos la capacidad para hacerlo. Yes. Antes, Maelo, no teníamos la capacidad para hacerlo. Antes que alguien viniera a decirme, hey, tienes que amarnos unos a los otros, yo decía, tú eres loco, o sea, que yo trato, pero ¿cómo va a ser? Pues no, ahora tenemos la capacidad porque ahora Dios vive en nosotros. Y ahora no solamente tenemos la capacidad, sino tenemos el ejemplo de Dios ahí para copiarlo. Un ejemplo que no nos va a hacer tropezar de ninguna forma. La palabra de Dios enseña que Dios expresa su amor para la humanidad de muchas formas. Dios ama a toda la humanidad. Una de las formas en que Dios ama a la humanidad es que Dios ha equipado la naturaleza para que llene las necesidades del ser humano. La lluvia cae para el bueno y para el mal, y el sol sale para los buenos y para los malos. Y la naturaleza fue creada para llenar las necesidades de todo el mundo. Pero la Biblia nos dice y nos enseña que la demostración más grande del amor de Dios es la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No me cansaré nunca jamás, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, aunque me paguen, de seguir proclamando esa verdad. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor por Edwin Torres Romero, aunque cuando Edwin Torres Romero era pecador, bien enemigo de Dios, bien en contra de Dios, Cristo murió por él. Los momentos claves en mi vida, señora mamá de Francis, se me olvidó el nombre. Okay. Uno de los momentos culminantes en mi vida fue el día en julio 30 de 1984 que por primera vez pude establecer una correlación entre mi persona, yo, Edwin, el hijo de Adela, el hijo de Edgardo, el esposo de Rosa, el papá de Marcela y China. Pude establecer una correlación entre yo, Edwin, y lo que había pasado con Jesucristo en la cruz del Calvario. Hasta ese momento Jesucristo era una figura que estaba en una cruz, en un crucifijo, o estaba en la cadena que yo me hacía, o era parte de la señal de que me hacía, la presignarme y toda esa cuestión. Pero es en ese momento que mis ojos son abiertos y me doy cuenta nuevamente que yo tenía que ver con eso. Que fueron mis pecados, los míos, la razón por la cual Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Ahora la cosa cambia. Ahora tiene un valor distinto. Ahora comienza ese proceso de atesorar a Jesucristo por encima de todas las demás cosas.
Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios manifiesta, Dios hace público su amor por nosotros. Dos cosas que Cristo manifestó. Primera de Juan 3:5 dice lo siguiente: y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Para eso se manifestó, para eso mostró su amor, para quitar nuestros pecados. Segunda cosa, Primera de Juan 5:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La adicción, la morbosidad, la mente sucia, la mente descarada, la mente manipuladora, la mente envidiosa, la mente rencorosa, la mente engañadora, esa que había en mí, Cristo apareció para deshacer, para declarar todo eso inoperante. ¿Cómo no lo vamos a atesorar? ¿Cómo no vamos a considerarlo lo más valioso para nuestras vidas? Por encima de cualquier hijo y por encima de cualquier mamá, por encima de cualquier hermano, por encima de cualquier otra cosa. Y como hemos dicho tantas veces, lo mejor que me puede pasar a mi hijo, lo mejor que le puede pasar a mi mamá, lo mejor que le puede pasar a mi esposa, es que yo ame a Cristo por encima de cualquier otra cosa. Porque si eso es genuino, el resultado va a ser que yo voy a ser el mejor hijo, el mejor padre y el mejor esposo. Alabado sea Cristo. ¿Dónde fue que Cristo quitó nuestros pecados, declaró inoperante las obras del diablo? En la cruz del Calvario. Estos propósitos que Juan señala, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario, para que vivamos en Él, ya lo vimos, para hacer propiciación por nuestros pecados. La palabra enseña que Jesucristo murió, escuche que es importante, para que nosotros pudiéramos vivir por medio de Él, pudiésemos vivir para Él y pudiésemos vivir con Él. Porque nuestra mayor necesidad, quizás usted no se da cuenta de eso, pero nuestra mayor necesidad es vida espiritual. Vida física usted tiene, todo el mundo tiene. Pero vida espiritual el inconverso no tiene. Efesios capítulo 2 versículo 1, Pablo hablando dice: y que cuando estábamos muertos en nuestros pecados nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando estábamos muertos espiritualmente, cuando estábamos espiritualmente muertos, algo que está muerto, esto está muerto, no tiene vida. Silla, taburete, banquito. Ven acá, banquito. Te quiero, te voy a pintar, pero de unos colores preciosos. Ernesto te va a hacer una tapicería que tú nunca has experimentado. Se quedó ahí. Está muerto. Muerto. No quiero ser mórbido de ninguna forma, e insensible muchísimo menos. Pero cada uno de nosotros hemos tenido experiencia con la muerte. Sabemos que la diferencia básica entre ese ser querido que ahora yace en ese ataúd y la persona que me abrazaba y me hacía los chistes y me contaba las historias y me sacaba por el techo también, es que algo que había dentro de esa persona ya no está. Alma, espíritu. Nuestra mayor necesidad es vida espiritual. Y mientras no haya vida espiritual en nosotros, vamos a continuar el resto de nuestra vida disfrutando de nuestra estadía en el vertedero del mundo. Y
Y vamos a seguir ahí disfrutando de toda esa basura y toda esa podredumbre y todos esos gusanos y todo eso, ese olor desagradable. Y nosotros ahí, porque no tenemos un olfato que nos permita oler eso, no tenemos ojos que nos permita ver que con lo que estamos jugando es basura y que lo que sentimos que nos da corrientita son gusanos. Nuestra mayor necesidad es vida. Repita conmigo, mi mayor necesidad es vida espiritual. Y la muerte de Jesucristo es descrita como propiciación. Es algo que Dios hace, alabado sea el nombre de Cristo, para que el perdón del ser humano sea posible. Para no extenderme mucho, la palabra de Dios enseña o dice que Dios es luz. Por consiguiente, tiene que aplicar su santa ley. Dios es puro, Dios es santo. Pero también la Biblia dice que Dios es amor y por consiguiente Dios quiere perdonar y Dios quiere salvar a los pecadores. ¿Y cómo Dios puede perdonar pecadores y al mismo tiempo ser consistente con su naturaleza santa? La cruz del Calvario. Este es el Evangelio. Muchas iglesias en el día de hoy, el Evangelio no se predica. Lo que se predica es cómo puedo ser rico, cómo puedo tener un matrimonio feliz, cómo puedo criar bien a mis hijos, cómo puedo bregar con la depresión, cómo puedo remover la amargura, el dolor, el resentimiento de mi vida, entonces sin número de cosas. No predique el Evangelio porque entonces personas que son inconversas van a venir a la iglesia y no les va a gustar. El Señor tenga misericordia de los que hacen eso y nos capacite, nos fortalezca para mantenernos firmes en la proclamación del Evangelio. Porque la depresión, la amargura, el resentimiento son realidades que el pecado ha traído a la vida del ser humano que solamente pueden ser superadas por medio de la vida de Cristo, la vida que Cristo posee. Muchos de nosotros damos testimonio de eso. Fuimos amargados por mucho tiempo, fuimos resentidos por mucho tiempo, fuimos deprimidos por mucho tiempo. Y ahora Cristo nos ha dado vida, ha abierto nuestros ojos, nos dimos cuenta que estábamos en el vertedero y ya no queremos más con esa basura. Ahora apesta, lo que antes creíamos que era extraordinario, ahora nos da asco. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Charles Spurgeon escribió hace mucho tiempo lo siguiente: en la cruz Jesucristo cargó con el castigo del pecado y llenó las justas demandas de la ley de Dios. Pero también en la cruz Dios revela su amor y hace posible que el hombre pueda ser salvo por medio de la fe. Aquí hay una enseñanza, una aplicación práctica para nosotros y mi deseo, mi anhelo, mi sueño, mi ambición es que usted tenga un corazón receptivo y usted se apropie, que no lo rechace, sino que se apropie y diga, sí, yo quiero esto en la vida mía. Es muy importante que el cristiano progrese en su entendimiento del amor. ¿Cuál amor? Del amor de Dios. No el amor de la televisión, del amor de Dios. Es muy importante que el cristiano progrese en su entendimiento del amor de Dios. Me explico. Amarnos los unos a los otros porque debemos hacerlo es bueno.
Pero amar a otros porque apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros es 1000 veces mejor. Escriba eso en sus notas, por favor. La experiencia espiritual verdadera envuelve la totalidad del alma humana. Cuando hablamos de alma humana, Francis, ¿cómo que se llama tu mamá? Danila. Danira. Darnila. La experiencia espiritual verdadera envuelve la totalidad del alma humana. Darnila. La mente escriba esto. La mente necesita entender la verdad espiritual. El corazón, de donde emanan nuestros sentimientos, de donde emana eso, nuestra apreciación, nuestra valorización de algo, el corazón debe amar y apreciarla. Y la voluntad debe actuar en respuesta a ella. Algunas cosas he aprendido a través de los años que quisiera poder acordarme de ellas diariamente y compartir con otras. Una de ellas es que mientras más profundizamos en el significado de la cruz de Cristo, mayor será nuestro amor por Cristo. Amén. Mientras más profundo sea mi conocimiento, mi entendimiento de qué aconteció en la cruz de Cristo, mayor será mi amor por Cristo. Pero no se queda ahí. Porque acompañado por ese amor por Cristo también está el hecho de que mayor será nuestro interés por el bienestar de otros. Porque mientras más entendemos el significado de la cruz de Cristo, más comprensión tenemos de eso. La magnitud de eso, las implicaciones que eso tiene en mi vida. No es cuestión de solamente ser un salvavidas que me lleva al cielo cuando yo muera, sino su implicación en mi vida. Mientras más profunda sea ese conocimiento, más yo voy a amar a Cristo, más lo voy a atesorar. Más mayor la posibilidad de que me convierta en discípulo de Jesucristo. Mayor la posibilidad de que deje madre, de que deje padre, de que deje hijos, de que deje hermanos, de que deje riqueza, que deje aquello otro por seguir a Jesucristo, por decir, you know what, yo me voy a negar a mí mismo, dame mi cruz y yo te voy a seguir. Eso no es la respuesta, eso no es respuesta a la manipulación o indoctrinación de nadie. Eso es respuesta a un entendimiento profundo del amor de Cristo por nosotros. Yo entiendo qué fue lo que hizo por mí. Yo entiendo quién yo soy. Ya no soy aquel ser humano que pensaba ser. No soy perfecto, pero soy un hombre de buenas intenciones. Soy un hombre amable. Soy un hombre bastante inteligente, con toda clase de títulos universitarios. Ahora no me veo de esa forma porque mis ojos fueron abiertos. Ahora me veo como lo que soy, un hombre creído, un hombre egocéntrico, un hombre que lo que le interesa es él y él, primero yo, segundo yo y tercero yo, y si alguien se envasa, yo, egoísta, pecador, ambicioso, codicioso. Necesito un Salvador. Necesito que alguien enderece esto. Yo no quería que mis hijos pasasen por lo que yo pasé como hijo. Mi padre, 7 matrimonios. Mi madre, 4. O quería que mis hijos viviesen lo que yo viví. Y me mantuve con Rosa los primeros 8 años.
Pero aunque yo estaba presente, la experiencia que estaban pasando ellos con mi presencia era peor, 1000 veces peor a la que yo pasé sin mi papá. ¿Me entiendes? Y es en ese momento, a los 8 años de matrimonio, que Cristo entra a la vida de nosotros. Nosotros no estamos interesados en el dinero de nadie. ¿Ok? Dios se encarga, Dios es suficiente. No estamos interesados en ser celebridades. Los muchachos de la película. Todo lo que interesamos es que Dios nos ayude a vivir vidas humildes, controladas por Él, que reflejen el carácter de Jesucristo. Y que le dé gana a otras personas de conocer a Jesucristo. Y dejar que Jesucristo se convierta en el Salvador de su alma y el Señor de su vida. That's the only thing. La otra cosa que hemos visto aquí ahora, el número 3 en su bosquejo, es ¿por qué rehusar amar a Dios indolentemente, irresponsablemente, perezosamente, descuidadamente, tardíamente, engañosamente, falsamente? Por lo que Dios está haciendo. Dios permanece en nosotros. Versículos del 12 al 16. Más rápido que hasta ahora. Nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha contemplado jamás a Dios. Estamos hablando de su deidad, estamos hablando de su esencia. Si nos amamos unos a otros, ese amor ágape, ese amor habitual, Dios permanece en nosotros y su amor, ese amor que es peculiar a su naturaleza, se ha perfeccionado en nosotros. Subraye perfeccionado. La palabra en griego es telestatio. Es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para esa última frase de Jesucristo en la cruz del Calvario. Consumado es, ¿se acuerda? Las 7 palabras. El Viernes Santo. Consumado es, telestatio. Se ha realizado todo lo que ha sido necesitado realizar. Lo que se requería se hizo y no hay absolutamente necesidad de añadirle nada que pueda mejorarlo a la obra de Cristo. Por eso es que nos oponemos tan tenazmente al que alguna religión, alguna denominación, algún movimiento religioso quiera añadirle al trabajo terminado del Señor Jesucristo. Lo que era necesario para conseguir la salvación del ser humano fue realizado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, telestatio, it is finished, consumado es. Eso es lo que quiere decir. Todo lo que era necesario ya está hecho. Y no hay necesidad de añadirle nada más. Cuando empezamos a añadirle cosas a la obra de Cristo, estamos contaminando el Evangelio. Y su amor se ha perfeccionado, se ha telestatio en nosotros. Ha logrado su propósito. Versículo 13. En esto conocemos, y este es conocer por experiencia, obra del Espíritu Santo, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Los únicos que pueden permanecer en Dios son los que han sido injertados en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. La única forma de ser injertado en la vid verdadera no es a través de ninguna experiencia mística esotérica. Me dieron por aquí, me tiraron por el piso, brinqué, salté, o traje una ofrenda, o sembré una semillota bien grandota, o hice un peregrinaje yo no sé dónde. Nada de eso te injerta en la vid verdadera, que es Cristo. Lo único que te injerta en la vida verdadera que es Cristo es la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo. Alabado sea su nombre.
En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ese es un regalo permanente. Nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado no parte de su Espíritu. Nos ha dado la totalidad de su Espíritu. Porque el Espíritu no es una fuerza, no es un fluido, es una persona. No puedes tener parte de una persona, tienes toda la persona. Incluye dones espirituales que a su vez provocan fruto espiritual. Versículo 14. Y nosotros hemos visto, hemos contemplado deliberadamente y testificamos, declaramos que el Padre ha enviado apostelo nuevamente al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese, que esté de acuerdo con lo mismo, una confesión definitiva. De paso, esa confesión refleja la actitud del corazón. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hay una comunión constante. Versículo 16. Y nosotros, o en cuanto a nosotros hemos conocido, hemos experimentado dos partes que se convierten en una y creído por fe el amor, ese amor ágape que Dios tiene para con nosotros. Nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Y el que permanece en amor, el que ha sido ligado al amor de Dios, permanece en Dios. Y Dios en él, tiene comunión con Dios. Ahora, la palabra enseña que Dios nos ha dicho algo, que Él es amor, que Dios ha hecho algo por nosotros, ha demostrado su amor para con nosotros, en que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y que también Dios está haciendo algo en nosotros. Y el punto aquí, para concluir, es que usted y yo, cristianos, no somos simplemente estudiantes leyendo un libro, la palabra de Dios, y tampoco somos espectadores, como estamos aquí hoy, viendo un espectáculo emocionante. That's not the case. Usted y yo somos participantes de un drama extraordinario. Ese drama extraordinario es el amor de Dios. Somos participantes, estamos participando. Escriba esto en sus notas, en su bosquejo. Dios ha dicho en su palabra que nos ama. Y Dios nos ha demostrado con sus acciones su amor. Pero su mayor deseo es el de vivir en nosotros. Eso es lo más que Dios quiere, vivir en nosotros. Rápido. Algo muy interesante es el rastrear en la Biblia los lugares donde Dios ha vivido. En el principio, Dios tenía compañerismo personal con el hombre. Génesis 3:8, y luego oyeron Adán y Eva la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto. Dios tenía compañerismo personal con Adán y Eva. Sabemos que el pecado rompió con ese compañerismo. Segundo, una de las palabras claves en la Biblia es la palabra caminó. Génesis capítulo 3, 5:24 nos habla acerca de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. También nos dice la Escritura que Noé caminó con Dios. Nos dice que Abraham caminó con Dios. Ahora, cuando llegamos al libro de Éxodo, vemos que Dios no solamente caminaba con el hombre, bendito Cristo, ahora habita con el hombre. Éxodo 25:8. Dice, me erigirán, me construirán un santuario, subraya santuario, es tabernáculo, y habitaré en medio de ellos. Así que el primer santuario fue el tabernáculo. Y dice la Escritura que cuando Moisés lo dedicó, la gloria de Dios, no podemos entrar detalladamente para leer todo eso a esta hora, porque estamos hasta las 5 de la tarde. Cuando Moisés lo dedicó, la gloria de Dios vino a residir allí. Escucha que es importante, porque cuando el pueblo de Dios pecó, Brother John, la palabra Icabod fue escrita en la puerta del tabernáculo. Icabod quiere decir la gloria de Dios ha sido removida. Más adelante en Ezequiel nos dice que el templo fue construido y que la gloria de Dios regresó.
Pero la historia volvió a repetirse por culpa del pecado, la rebeldía, la dureza, la indiferencia, la indolencia. Dice la Escritura, maldito el que le sirve a Dios indolentemente. Debido a eso, la gloria de Dios también fue removido. La palabra de Dios también nos dice que la gloria de Dios regresaría nuevamente en la persona del Señor Jesucristo. Juan 1:14, y el Verbo, Logos divino, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hablando claramente del Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo fue crucificado por hombres malvados como usted y yo conocemos. Pero todo eso, escuche que es importante, todo eso es parte del plan de Dios. Este es el Evangelio, el Evangelio. Nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a escuchar el Evangelio. O que vamos a poder predicar el Evangelio. Todo esto fue parte del plan de Dios. Porque Cristo Jesús resucitó de la muerte. Y porque Cristo Jesús ascendió a su lugar de origen, mansiones celestiales. Pero no solamente eso, gloria a Dios. Cristo Jesús envió su Espíritu Santo para morar en el corazón del hombre. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en el cual estáis en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y no sois vuestros? Alabado sea el nombre de Jesús. Con eso en mente, entendamos lo que 1 de Juan 4, del 12 al 16 nos dice. Dios es invisible, ningún hombre puede verle en su esencia. Jesucristo es la imagen de Dios, del Dios invisible, conforme a Colosenses 1:18. El punto aquí es que al Jesucristo tomar forma humana, en esencia lo que hizo fue revelar a Dios a la humanidad. Por eso Cristo Dios, ¿me has visto a mí? Has visto a Dios. Amén. Si Jesucristo ya no está en este planeta Tierra, ¿cómo es que Dios se revela a la humanidad? Por medio de sus hijos, por medio de la iglesia. Alabado sea el nombre de Cristo. El ser humano no puede ver a Dios, pero puede verte a ti, puede verme a mí. Y si tú y yo le pertenecemos a Cristo, nos amaremos los unos a los otros. Y nuestro amor por nosotros revelará el amor de Dios por el mundo. Una última cosa. Esta palabra permanecer se menciona en 5 ocasiones en estos versículos que hemos estudiado en la tarde de hoy. Permanecer es casi sinónimo de comunión. Escucha, permanecer es el resultado, como dije hace un momento, de haber sido injertado en la vid verdadera. Escuche esto que es sumamente importante. Creo que está en sus notas. Sí, por favor, y escriba esto. ¿Ok? Esto vale la pena escribirlo. El cristiano verdadero, porque ha nacido de Dios, tiene unión con Cristo. Está unido a Cristo, está injertado en Cristo. Pero es solo cuando confía en Cristo y obedece sus mandamientos que tiene comunión con Él. ¿Se da cuenta que vale la pena escribirlo? Estoy unido a Cristo, claro que sí. Fui injertado en la vid verdadera. No hay forma de que me puedan cortar de esa vid verdadera. Estoy unido, pero es solamente cuando obedezco sus mandamientos que tengo comunión con Él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada, tabernáculo, comunión en Él. Escríbase esta última cosa también. El amor de Dios es proclamado en la palabra, el amor de Dios es probado en la cruz del Calvario, y el amor de Dios es perfeccionado en el creyente. Repita conmigo: Dios es amor. Un poquito con más fuerte y con un poquito más de ganas, ¿ok? Dios es amor. Todavía queda un poquito más de fuerza que añadirle. Dios es amor.
Very good. Ok. Esa frase no solamente es una declaración bíblica profunda, que Dios es amor. Esa frase es el fundamento sobre el cual el creyente construye su relación con Dios y con sus semejantes. El hecho de que Dios es amor. Y mientras más y mejor usted y yo conozcamos el amor de Dios, más fácil será para usted y para mí vivir la vida cristiana verdadera. Más obvia será para usted y para mí la razón de rehusar, amar y servirle a Dios indolentemente, negligentemente, perezosamente, descuidadamente, tardíamente, engañosamente, falsamente. Mientras más usted y yo y mejor conozcamos el amor de Dios, mayor sea nuestra razón. Está claro, yo no puedo continuar sirviéndole a Dios de esta forma indolente. La gente, el ser humano, necesita que el amor de Dios sea expresado por medio de los hijos de Dios. Si usted no estaba aquí cuando comenzamos el mensaje, la enseñanza en el día de hoy, comenzamos diciendo que hoy queremos comenzar la enseñanza entrando por la salida. Deseamos comenzar haciendo un señalamiento que solamente puede ser discernido por los que tienen su entendimiento ejercitado. Puede ser apropiado, puede ser aprovechado, puede ser gozado, puede ser disfrutado por esas personas que tienen su entendimiento ejercitado, porque esas personas que tienen su entendimiento ejercitado son las únicas personas que pueden discernir, bíblicamente hablando, entre lo correcto y lo incorrecto. Y el señalamiento que hicimos fue el siguiente. Probablemente una de las razones por las cuales Dios permite que el mundo odie a los cristianos es para que el cristiano pueda devolver amor a aquellos que le odian. No desperdicie su oportunidad de hacerlo con esas personas que rechazan, con esas personas que no son muy amorosas con usted, con esas personas que no le ríen las gracias a usted, con esas personas que quizás le odian a usted. Entienda que Dios continúa siendo el Rey soberano del universo. Dios continúa siendo el muchacho de la película. Dios continúa teniendo, hermana Josefina, la sartén agarrada por el mango. Right? Y muchas veces Dios permite que personas nos odien para que así nosotros tengamos la oportunidad de compartir con ellos el amor de Dios. ¿Cómo usted lo sabe? Pues porque Jesucristo, que es nuestro Señor Salvador y nuestro Maestro, dijo lo siguiente: bienaventurados cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurado quiere decir bendecido, dichoso, feliz. Te sacaste la lotería. Me saqué la lotería cuando por causa de Cristo me insulten, me persigan y digan toda clase de cosas malas contra mí, mintiendo. Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos. Dios permite que muchas personas nos odien para que nosotros les amemos. ¿Entendió eso? Otra vez se va a decir: Jesucristo permite que muchas personas nos odien para que nosotros les amemos. Good. Okay, let's try again. Pero hasta que todo el mundo no diga amén, no nos vamos. Okay, alright, okay. Hey, Jesucristo permite que muchas personas nos odien para que nosotros podamos amarlos. Están locos por irse. There you go. All right. ¿Ve lo distinto? Bendecid a los que os maldicen. Solamente el amor de Dios puede hacer eso en nosotros. Tú ves, sabes, That's why
Ahí está la cosa. Eso es lo que hace la diferencia en un matrimonio donde ambas personas tienen el amor de Dios. Right? Porque la tendencia nuestra es a desquitarnos. Me la hiciste, me la pagas. Cuando tú hagas lo que yo quiera, entonces yo voy a ser nice y te voy a amar a ti. Pero si uno es cristiano, no funciona de esa forma. Nosotros amamos a los que nos persiguen, hacemos bien a los que nos odian y oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y perdone que le haya molestado durante toda la enseñanza, ¿ok? All right? Okay. Alabado sea el nombre del Señor. La razón de ser del amor cristiano. Ahí está. Que el Señor nos ayude, tenga misericordia de nosotros y nos mantenga ahí en convicción en todo momento. Right? God is good. All the time. Si alguno de ustedes no conoce al Señor Jesucristo, no le ha entregado su vida a Jesucristo, no sabe lo que tiene que hacer para hacer de Jesucristo el Salvador de su alma y el Señor de su vida, no necesita mucha instrucción, porque el Padre es el que nos lleva a los pies de Jesucristo. Pero sí, Dios utiliza su iglesia para compartir el Evangelio. Y si en medio nuestro hay algunas personas que tengan preguntas en cuanto a eso, yo no estoy seguro, yo no sé, tengo que hacer, yo estoy aquí, me voy a quedar por aquí, voy a estar al frente, pero si usted me dice, yo me quedo con usted el tiempo que sea y contesto las preguntas que usted pueda tener. Le digo también que ahora próximamente vamos a tener bautismos. Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo y usted nunca ha sido bautizado bíblicamente, que es después de haber recibido a Cristo como Salvador, pues tenemos que hablar para que entonces usted pues pueda declarar eso públicamente. Detrás de esa pantalla hay un bautisterio y es una experiencia preciosa y es un acto de obediencia al Señor. El miércoles tenemos matete y el domingo que viene tenemos el picnic. Acuérdese que los hamburgues, los hot dogs, el pan, los refrescos, nosotros lo traemos. Usted puede traer cualquier cosa que usted quiera traer. Puede traer postre, puede traer algo que esté ya cocido. Tenemos el warmer y eso. Y pues se trae todos los muchachos del vecindario y toda la gente que usted quiera traer, ¿sabes? Porque después de eso pues vamos a tener juegos y vamos a pasarla bien chévere. Y si llueve pues nos mojamos, no hay problema. Ok. God is good. All the time. Oramos y nos vamos, ¿ok? Right? ¿Cómo? Nadie se quiere ir. Bueno, pues, no, vamos a ir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú eres fiel y porque tú nos das el privilegio de poder, Señor, pues reunirnos. Gracias por estas facilidades. Gracias por las formas que has tocado la iglesia de aquí, local. Gracias por el acuerdo que ya casi hemos finalizado, Señor, que probablemente conforme a tu voluntad nos permita estar por 20 años compartiendo aquí, Señor, Padre Santo. Así que pues tú eres fiel, tú eres bueno, tú nunca estás apurado. Las cosas tuyas son con calma, Señor, y tú lo que quieres es que tengamos las motivaciones correctas, Señor. El deseo de servirte, hacerlo con honestidad y de que tú luzcas bien, Señor. Así que gracias por las personas que nos han visitado y oramos por la salvación de los que aquí están, que aún no han recibido el regalo de salvación en Cristo Jesús. Tráelos, Padre Celestial, a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. La iglesia de Jesús dice: gloria al nombre del Señor.